Nunca sabremos si la imaginación de un escritor o autor de alguna obra literaria raya la fantasía, o si involucran en ellas algo de su propia realidad, o obtienen información de fuentes desconocidas, o quizá, tal vez, como la mayoría de quienes aquellos investigamos estos temas, acceden a un nivel de conciencia que le permite vislumbrar o atisbar el futuro. Sea como fuese, están ahí para sorprendernos y aprender que en este mundo no todo es lo que parece. Cada vez que surgen eventos impredecibles, ya sea en la naturaleza o en el propio ser humano, surge la pregunta del por qué no se estaba preparado para ello, y al mismo tiempo, el registro de lo ocurrido queda plasmado en el colectivo de la gente, ya sea oral o escrito, transmitido de generación en generación. Y este es el caso en que ciertos libros, consultados, arrojan datos sorprendentes de una realidad que hoy la estamos padeciendo. La pandemia del coronavirus, COVID-19, permitió que muchos se interesaran en averiguar antecedentes relacionados con él, encontrando publicaciones que se anticiparon a los hechos. Y en Contacto con la Ciencia hablaremos de aquellos libros que predijeron grandes pandemias. Autores de todas las épocas, tiempos y lugares han imaginado o no sobre cómo las personas reaccionan y se comportan en distintos momentos de crisis, ya sean futuristas, del pasado remoto o de presentes apocalípticos. La peste, de Albert Camus. Junto al extranjero, es una de las grandes obras del autor francés, ganador del Nobel en 1957. Una década antes de obtener el máximo galardón literario, publicó La peste, donde un testigo relata una epidemia que azotó la ciudad de Orán, en Argelia. El autor le pone voz a cada uno de los personajes, desde médicos y turistas a fugitivos, que estuvieron involucrados en lo que significó la enfermedad para el pueblo. Aunque la obra está ambientada en el siglo XX debido a los orígenes argelinos del autor, los biógrafos relacionan muchos aspectos con la epidemia de cólera que azotó a Orán en 1849 tras la colonización francesa. Si bien el ritmo de esta enfermedad incontrolable y desconcertante mueve el ritmo de la novela, el fondo de la cuestión es cómo las personas se enfrentan al absurdo, a lo imprevisible, a lo desalentador, cuando sus creencias y certezas fallan. La peste, una de las grandes obras del existencialismo literario, regresó con fuerza tras la aparición del coronavirus y en algunos países, como en Italia, ingresó a la lista de los más vendidos luego de décadas. Ensayos sobre la ceguera, de José Saramago. La gran novela del portugués que alcanzó el Nobel en 1998, 3 años después de la publicación de este libro, tiene una versión en cine que no merece la más mínima atención. El libro, en cambio, no es solo una gran oportunidad para ingresar a un registro literario único, sino también a una historia tan potente como atrapante. El autor definía esta obra como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada, y para hacerlo plantea una sociedad en la que de la noche a la mañana las personas pierden la visión, salvo, claro, por la protagonista que narra los eventos. Esta pérdida funciona como una metáfora moral en un momento de la historia en que lo exterior, lo que se muestra, resulta más importante que lo interior. Ensayo sobre la ceguera tiene un abordaje excepcional. No solo se recrea lo que le sucede a las personas en su vida cotidiana, sino también las medidas desesperadas del Estado para controlar una peste de la que no conoce nada. La soledad de un grupo, las personas que deben enfrentar una cuarentena, por demás violenta y cruel, saca el mejor aspecto de todos, el de la solidaridad, aunque para eso deban suceder muchas cosas. Este libro conforma, junto a Ensayos sobre la lucidez, El hombre duplicado y La caverna, una saga de historias profundamente críticas y acertadas hacia la sociedad actual. Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Este clásico de la literatura universal, constituido por 100 cuentos, algunos de ellos más cercanos a la novela corta, fue escrito entre 1351 y 1353. Para darle continuidad a los relatos, el libro está construido como una narración enmarcada que comienza con una descripción de la peste bubónica o peste negra,
la pandemia devastadora que asoló Europa en el siglo XIV y que mató cerca de un tercio de la población del continente. A partir de la aparición de la enfermedad, un grupo de 10 jóvenes huyen de la plaga para refugiarse en las afueras de Florencia. La obra es mucho más que un relato sobre aquellos tiempos. Entre sus temas principales se encuentran el amor, la inteligencia humana y la fortuna, dejando espacio para lo erótico y lo trágico. La danza de la muerte, de Stephen King. The Stand, su título en inglés, La danza de la muerte en Hispanoamérica y Apocalipsis en España, es la cuarta obra del prolífico autor estadounidense. La pieza es una novela post-apocalíptica de terror y suspenso, publicada en 1978 y reeditada con una versión más extensa en 1990, en la que el autor de It y El Resplandor reelabora la trama de su cuento Marejada Nocturna, incluido en El Umbral de la Noche. La danza de la muerte es una de las obras más conocidas a nivel mundial y la más exitosa del autor en cuanto a ventas en Estados Unidos. Dividida en 3 partes, se relata el escape de una familia y la propagación de un arma biológica, el virus de una supergripe conocido como Proyecto Azul y al que coloquialmente se denomina el Capitán Trotamundos, y que posee una tasa de mortalidad del 99,4%. La epidemia provoca la muerte de la mayor parte de la población estadounidense y mundial. Se menciona también a Europa Oriental, China, la extinta Unión Soviética, como también a Perú y Senegal. El último hombre, de Mary Shelley. La mamá de Frankenstein escribió esta novela apocalíptica de ciencia ficción en 1826, pero por diferentes razones, la obra se publicó un par de veces y desapareció hasta que fue recuperada en 1965. Compuesta de 3 volúmenes, la obra narra la historia de un mundo futurista arrasado por una plaga. La inspiración, dijo Shelley, en 1818 le llegó el descubrimiento personal durante un viaje a Italia, allí cerca de Nápoles. Dijo encontrar la cueva de Sibila de Cumas, una profetisa capaz de conocer el futuro perteneciente a la mitología griega. Shelley aseguró que en su interior halló una colección de escrituras proféticas en distintos lenguajes que aseguraban el fin de la humanidad durante el siglo XXI debido a una enfermedad mortal y desconocida. Luego de adaptar aquellas escrituras, escribió un relato que describe la vida del último hombre. En su época la novela fue muy criticada, la acusaron de repugnante y de tener una crueldad sin sentido. Némesis, de Philip Roth. Esta fue la última novela escrita por el autor estadounidense. La obra integra el elenco de las nouvelles con las que el gran escritor nos iluminó en los últimos años de su vida. Desde el momento en que, obligado por la edad y la falta de recursos físicos, tomó la decisión de comprimir historias e ideas para poder desarrollarlas con la misma fuerza con la que antes llevaba adelante historias voluminosas y riquísimas en su trama y complejidad. En plena Segunda Guerra, Boki Cantor es un joven judío, líder comunitario de Weehawken, Newark, escenario de la mayoría de las historias de Roth. Por problemas en la vista no pudo alistarse en el ejército y no ha ido al frente, por lo que se siente disminuido frente a sus pares y también frente al mundo. Es verano, él tiene a su cargo a un grupo de chicos en una colonia y llega hasta ellos la epidemia de polio. Algunos de sus chicos mueren víctimas de la enfermedad. Su novia es Marcia, hija de un médico a quien Boki admira con toda su alma, por lo que ella es no solo su amor, sino una promesa de promoción social y vital. En plena crisis social por la polio, Marcia lo invita a salir de la zona pestada, lo invita de alguna manera a salvarse. Némesis es una gran novela sobre la culpa, sobre los prejuicios, el racismo y la discriminación, y es también un exquisito ejercicio narrativo, ya que quien cuenta la historia, muchos años después de sucedidos los hechos, es uno de los chicos cuidados por Boki Cantor, que contrajo la polio. Distancia de rescate, de Samantha Schweblin.
La primera novela de la autora argentina, publicada en 2014, tuvo una gran recepción, a tal punto que obtuvo el premio Shirley Jackson a la mejor novela corta en 2018. Fue una de las 6 finalistas del prestigioso premio Man Booker Internacional y, a finales del 2019, el diario español El País la ubicó en el puesto 46 en su lista de los 100 mejores libros del siglo XXI. Esta historia breve cruza el género de terror con la fantasía apocalíptica en el marco de la ecología. Es también una novela que cruza lo sobrenatural con los temores más profundos de la humanidad, y es a partir de ese recorte y de un concepto, distancia de rescate, que está en el título, que logra ponerle palabras a un sentimiento compartido. La obra está siendo adaptada por Netflix para la pantalla grande, con dirección de la peruana Claudia Loza, y será protagonizada por las actrices Dolores Fonsi y María Valverde. Diario del año de la peste, de Daniel Defoe. El escritor, periodista y pamfletista inglés, mundialmente conocido por su novela Robinson Crusoe, publicó esta novela en 1722. Allí describe de manera cronológica las experiencias de un hombre durante el año de 1665, en el que la ciudad de Londres sufrió el azote de la Gran Plaga. Para el libro, Defoe se basó en los diarios de su tío Henry Foe, también escritor, y realizó una descripción tan detallada, identificando barrios, calles e incluso casas, por lo que además es considerada como una obra con ribetes documentales. Si bien la novela relata hechos del pasado, el miedo, la desesperación y la paranoia que provoca una enfermedad que generaba miles de muertes y que no se podía controlar tiene atisbos de actualidad. La peste escarlata, de Jack London. Publicada en 1912, la obra se centra en los sucesos trágicos ocurridos más de un siglo después, exactamente en 2013, cuando, en las principales ciudades de la Tierra, se propaga una peste fulminante y veloz, que no discrimina edades, género ni clases sociales. Se aceleraba el ritmo cardíaco y aumentaba todo eso la temperatura corporal. Después aparecía la erupción escarlata, que se extendía como un reguero de pólvora por la cara y por el cuerpo, dice la novela. Para la peste que aqueja la obra de London, no hay curas ni antídotos, por lo que el mal avanza forzando el éxodo de los pobladores de las ciudades, que igualmente no pueden escapar a su destino, y que convierten al mundo en un caos de saqueos, asesinatos y mucha injusticia. Así, los pocos sobrevivientes forman pequeñas comunidades perdidas, mientras la vegetación se devora lo que alguna vez fue la civilización. La peste escarlata retrata la fragilidad de la civilización, demuestra cómo cuando aún la humanidad se cree en el pináculo de su desarrollo, todo puede cambiar de manera brusca si la naturaleza así lo desea. Los que duermen en el polvo, de Horacio Convertini. En su última novela, el autor argentino traza un panorama posapocalíptico en el cual Argentina ha sido invadida por zombies llamados bichos y la capital ha quedado reducida a una fortaleza en el barrio de Pompeya. Si bien nunca se afirma las razones de por qué hay zombies, nada más afecta a parte de Argentina y Uruguay, se asume que es el resultado de una extraña peste que desata un brote de canibalismo entre las personas, gente que atacaba gente a mordiscones hasta dejarla malherida o muerta. Los ojos de la oscuridad, de Dean Koontz. Este libro se convirtió en viral en redes sociales en estos últimos tiempos, porque se aseguraba que ciertos pasajes de la historia tenían una gran similitud con lo que está sucediendo con el COVID-19 en el mundo. El principal es que la creación de un virus fatal de laboratorio en Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote de coronavirus, llamado Wuhan 400. Sin embargo, todo era un fake. Sin embargo, en la historia del bestseller estadounidense, publicada en 1981, sí existe un virus fatal en la historia, pero en tiempos de Guerra Fría. Lógicamente fue creado por los soviéticos y bautizado como Gorky 400. La historia básicamente es la búsqueda de un hijo por parte de su madre.
El muchacho participó de un campamento junto a otros jóvenes en el que todos murieron sin explicación aparente. Sin embargo, detrás de su muerte hay una red de complicidades y misterios relacionados a las armas biológicas. La Tierra permanece, de George S. Stewart. En la obra del autor estadounidense, publicada en 1941, un devastador y desconocido virus asola la civilización e, inexplicablemente, su protagonista sobrevive a la plaga. A la deriva debe afrontar un mundo sin humanidad, de paisajes degradados y donde las hordas de insectos y roedores son los nuevos amos de la tierra. Finalmente, dará con una superviviente con la que fundará una nueva sociedad semejante a la de los antiguos nativos norteamericanos. Único testigo del pasado, el personaje asegura: los hombres van y vienen, pero la tierra permanece. La carretera, de Cormac McCarthy. La novela de 2006 fue galardonada con el premio Pulitzer de 2007 en la categoría de ficción y tuvo una adaptación a la pantalla grande protagonizada por el reconocido actor Viggo Mortensen. La novela o la obra narra una historia post-apocalíptica sobre un viaje emprendido por un padre y su hijo a través de parajes que fueron destruidos años atrás durante un cataclismo no especificado que aniquiló toda la civilización y la mayor parte de la vida sobre la Tierra. Y llegamos al último de los libros, Los días de la peste, de Edmundo Paz Soldán. La novela del autor boliviano transcurre en una prisión llamada La Casona, en un país latinoamericano indeterminado, y está narrada alternando las peripecias y percepciones de 30 personajes que atraviesan todas las capas sociales. Publicada en 2017, la novela posee un ambiente asfixiante, opresivo, sucio y violento, que tiene una escalada cuando se declara una epidemia al mismo tiempo que se produce una crisis política. La prisión como microcosmos, con sus personajes, de guardias y presos a familiares, enredados en una maraña de relaciones de poder económicas, sexuales, sociales, son el reflejo de una sociedad decadente y supersticiosa que no sabe cómo afrontar una crisis. Hoy, más que nunca, la realidad supera la ficción, y en los tiempos de tecnologías avanzadas vemos que nada ha servido al anticipo de aquellos escritores que, en un momento de la historia, han visto el decaimiento de una humanidad, ya sea a través de pestes, virus y pandemias, y los plasmaron en sus escritos. Hasta un próximo encuentro en Contacto con la Ciencia. Suscríbase.